Bien, entonces nos corresponde ahora hacer un análisis, siguiendo con el análisis de las partes complejo retentivo. Vimos lo que era el anclaje y dentro de este anclaje es importante lograr una perfecta adhesión y, y ajuste, no solo de la parte que va en contacto con el diente pilar, sino que también de la parte de los flancos musculares de los extremos libres principalmente, donde va a ir nuestra base o sillas, ¿ya? Entonces, para ello tenemos que diferenciar y preocuparnos de cómo hacer una buena impresión funcional de aquellos extremos libres. Y ya definimos que no es lo mismo hacer maxila que mandíbula. Los protocolos son distintos y están ahí estipulados y normados para que ustedes puedan fácilmente tenerlo a mano y aplicarlo. Vamos ahora a ver las partes del retenedor que claro, ahí está viéndolo el chat también. Vamos a ver las partes del retenedor. Entonces, tenemos el apoyo oclusal, el brazo recíproco y el brazo retentivo, de este complejo retentivo. Los requisitos que tiene que tener todo complejo retentivo es soporte, retención, estabilidad, reciprocidad, circunscripción, pasividad y estética. ¿Ya? Son típicas preguntas de prueba. ¿Cuáles son los requisitos de un retenedor? Soporte, retención y estabilidad. Eso básico, que toda prótesis tiene que tener soporte, retención y estabilidad. Pero a su vez, ya súper específico, la parte del retenedor tiene que tener la reciprocidad, tiene que tener una circunscripción y tiene que tener pasividad. Y el último elemento es estética. Y vamos a ir analizando cada uno de estos elementos. Ahí tenemos una figura claramente donde muestra con distintos colores una manera didáctica de, de decir dónde va la retención en esa parte naranja, me imagino, va la retención y miren dónde va la contención o reciprocidad que va homóloga, o sea, en la parte antagonista del mismo diente va la contención. ¿Dónde va el apoyo? Aquí y por arriba va en esta zona. Y aquí vemos que acá está la retención por vestibular y acá está la contención o reciprocidad. ¿Ya? Entonces, esto da la estabilidad, esto da la estabilidad. ¿Ya? El apoyo, retención y contención. ¿Ya? El retenedor va a ubicarse, el brazo retentivo propiamente tal, va a ubicarse bajo el ecuador protésico en el punto de retención ideal. Debe construirse, como está bajo el ecuador protésico, con una aleación de propiedades elásticas y lograr una fuerza retentiva que no sobrepase esta capacidad de reacción periodontal. Y hablamos de fuerza alrededor de 0,5 a 1 kilopond. ¿Ya? Entonces, este brazo que hace la retención es el brazo retentivo. Esta zona no es ni el apoyo, ni el brazo de recíproco, sino que es el brazo retentivo propiamente tal. Este brazo retentivo es el que pasa al ecuador. Aquí hay un ecuador que vamos a aclarar un concepto, que hay dos ecuadores. Un ecuador es el ecuador anatómico, que es el ecuador que ustedes aprendieron y analizaron en morfología, y otro ecuador es el ecuador protésico, que es un ecuador que lo da un instrumento llamado tangenciógrafo y que es una marca que produce por alrededor de la parte más prominente del
diente en una arcada, pero en una eje de inserción y remoción determinado. Frente a ese ecuador, el recíproco, que es la parte que antagoniza a la retención, que es la contención, siempre va a estar a nivel o sobre el ecuador. Los apoyos siempre van a estar sobre el ecuador, pero el brazo retentivo, la parte extrema, va a pasar el ecuador. Va a estar bajo el ecuador si es inferior o sobre el ecuador si es maxila, si está invertido. Pero en el fondo va a pasar, va a cruzar ese ecuador. A eso se refiere. Entonces aquí se ubica bajo el ecuador protésico, o sea, sobrepasa el ecuador protésico. El brazo de contención o recíproco no pasa al ecuador, se mantiene a nivel o sobre ese ecuador. El apoyo siempre va sobre el ecuador. El cuerpo del complejo retentivo o el conector menor, todos esos elementos van sobre el ecuador o a nivel del ecuador. Entonces, si hay una parte del brazo retentivo que pasa al ecuador, significa que pasa a ser flexible y por eso tiene que construirse con propiedades elásticas. Y la retención, la fuerza que ejerza sobre esa parte que sobrepasa el ecuador no tiene que ser exagerada, sino que tiene que ser entre 0,5 y 1 kilopond. Entonces aquí tenemos el brazo retentivo y ahí tenemos este ecuador que es un ecuador no anatómico, sino que un ecuador protésico. Y nuestro brazo retentivo, si ustedes se fijan en la figura, va a haber una parte que está sobre el ecuador y una parte que es el extremo del tercio casi final bajo el ecuador. Entonces, ese extremo que sobrepasa el ecuador debe ser flexible. Su inicio es rígido. Este inicio es rígido. Y va por encima del ecuador, cerca del cuerpo del retenedor. Aquí parte y va por el cuerpo. Y la punta es delgada y se ubica en la zona retentiva por debajo del ecuador. Va a ir adelgazándose hacia la punta, se va adelgazando, toda esa parte achurada va indicando el adelgazamiento, toda esa parte achurada indica que atravesó el ecuador y al ir adelgazándose da flexibilidad. Al pasar el ecuador ofrece resistencia cuando la prótesis es desplazada en sentido cruzal hacia arriba. Y este brazo, por lo general, generalmente va por vestibular. ¿Por qué generalmente? Porque también puede ir por lingual. Y vamos a ir explicando después en otra sesión cómo vamos definiendo este ecuador. Entonces ahí vamos dándonos cuenta de la importancia que tiene el ecuador en los dientes dentarios y no cualquier ecuador, sino que el ecuador protésico. Entonces, otro fenómeno importante es cuando están, y esta figura está bastante mejor, define el ecuador aquí por vestibular y define el ecuador por lingual. El recíproco, como le habíamos explicado, siempre está por sobre el ecuador. Pero el brazo retentivo, el extremo del brazo retentivo sobrepasa el ecuador. O sea, puede que aquí esté la parte, el inicio del brazo retentivo sobre el ecuador y el extremo pasa el brazo retentivo. Entonces, no toca la encía y sobrepasa el ecuador. Pero la importancia que tiene este apoyo que está ahí es que con el apoyo, en una posición estratégica o cruzal en este caso, el apoyo hace que la contención que está sobre el ecuador se mantenga sobre el ecuador y la parte retentiva que sobrepasa el ecuador, pero está por sobre la encía y no toca la encía, se mantenga en esa posición. ¿Qué pasa cuando nuestra estructura protésica falla y este apoyo se rompe y no existe?
aquí está la figura esquemática, pasa eso, que al no haber un apoyo que mantenga en posición todas estas dos estructuras, toda la estructura baja con la fuerza oclusal y el brazo recíproco, en vez de estar por sobre el ecuador, pasa el ecuador, y al pasar el ecuador se produce esa flecha, ese vector horizontal, y empieza a mover el diente horizontalmente. Y el brazo, el extremo del brazo retentivo, que estaba ya bajo el ecuador, porque estaba así diseñado, pero estaba cerca de la encía, ahora empieza a tocar la encía. Y por eso empieza a un daño de la encía. Con ese fenómeno, obviamente ese pilar empieza a sufrir trauma de todo tipo, horizontal y trauma directo sobre el periodonto. Entonces, cuando nosotros revisamos una prótesis antigua y vemos que esta prótesis antigua no tiene apoyo, piensen en la biomecánica que se está produciendo en este fenómeno. Otra vista. Aquí, en este esquema, podemos enfatizar el concepto de tronera abierta. Aquí va pegado sobre el ecuador el conector menor, el cuerpo, y aquí toda la unión, el apoyo y el inicio del brazo retentivo, que es rígido. Todo esto toma en contacto con el diente, pero una vez que toma en contacto 2 o 3 milímetros, después, 2 o 3 milímetros antes de llegar acá, se separa en diagonal. Eso es tronera abierta. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener entonces este retenedor? Como dijimos que pasaba el ecuador, y al pasar el ecuador es una parte retentiva, tiene que ser flexible, ¿ya? Al recorrer entonces la zona más convexa del diente sin perder esa capacidad elástica. Es decir, flecta, vuelve pero siempre queda topando el diente, y tiene que recorrer eso y siempre manteniendo la elasticidad. Actuar solo ante la fuerza extrusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está en posición no debe estar ejerciendo ningún tipo de fuerza sobre el diente. Debe estar ejerciendo cero fuerza. Solo cuando tiende a sobrepasar el ecuador, voy a mostrar aquí un ejemplo. Aquí, en este diente, en esta zona, aquí esta flechita indica un vector de fuerza hacia horizontal cuando esto va cruzando el ecuador. Pues en esta posición, el brazo retentivo no tiene que estar ejerciendo ningún tipo de fuerza horizontal. Solo va a ejercer fuerza horizontal cuando esto tienda a salir, o sea, va hacia afuera y va a pasar por la parte más prominente. Ahí ejerce una fuerza horizontal leve que va a ser neutralizada por el recíproco, y después esto sale. Lo vamos a mostrar en otro esquema con más detalle. Entonces, eso quiere decir esta frase: deformarse al recorrer la zona más convexa, el ecuador, y después, sin perder esa capacidad de elasticidad, llega a la zona retentiva propiamente tal, al punto cero, y ahí no tiene que actuar. Solo tiene que actuar cuando es sacado de ese punto cero. En conjunto con el brazo de contención, y esto es importante que lo habíamos dicho anteriormente ante una pregunta que me había hecho una estudiante en otra clase, era: ¿podemos hacer un brazo más corto? No podemos hacer un brazo más corto porque hay un requisito, que el conjunto entre el brazo de contención y el brazo de retención debe abrazar al diente en más de 180 grados para dar estabilidad. Aquí vemos una figura en donde, por ejemplo, está otro tipo de brazo retentivo. Esto que está por vestibular no es el brazo retentivo que vimos en la figura anterior. Este brazo retentivo es un brazo retentivo distinto que se llama brazo en barra. El anterior, el que mostrábamos en la figura anterior, es un brazo retentivo
circunferencial. Este es en barra. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos brazos? Es que este, al ser circunferencial, va separado, al ser, perdón, en barra, va separado del apoyo y del recíproco. Pero si usted mira desde arriba esquemáticamente, el inicio del brazo de contención es de aquí, sigue aquí hasta aquí y después continúa discontinuamente, pero hay una continuidad desde aquí hasta acá. Si usted mira el diente y lo parte en dos, esto es 180 y esto sobrepasa los 180 grados, que así debe ser. Otra figura, lo mismo, esta es otra variante. Aquí está separado en barra la retención, está separada del apoyo y de la contención. Y aquí vemos otro tipo de diseño, donde el apoyo está por por un elemento, la contención está separada por otro elemento, pero todo esto se unen después igual en la estructura metálica, pero en el diente pilar los tres elementos van separados, apoyo, contención y reciprocidad. Perdón, contención y retención. La contención es reciprocidad. Si usted une desde aquí hasta acá, tiene más de 180 grados, de manera discontinua. Y acá tenemos el ejemplo clásico de una barra, o sea, de un complejo retentivo circunferencial, donde está unido el apoyo, la contención y la retención. Y tiene que pasar los 180 grados. Esto que está aquí, no es, tiene que ser más de 180 grados. Esto es interesantísimo. Entonces, los tres tipos de retención, todos cumplen con el principio de más de 180 grados de circunscripción que habíamos hablado. Entonces, tenemos el principio de circunscripción. Soporte, retención y estabilidad, y ahora la circunscripción. Tiene que rodear. Y aquí vemos distintos tipos de circunscripciones. Uno que está separado, otro que está totalmente separado, apoyo, recíproco y retención. Acá está separado solo la retención. Y aquí está unido apoyo, recíproco y retención. Entonces, el brazo recíproco ahora, que es la reciprocidad, está ubicado en la cara opuesta al brazo retentivo y está sobre el ecuador protésico. Tiene un espesor uniforme en toda su extensión. El brazo retentivo, acuérdense, se va adelgazando. En la primera parte inicial tiene una zona que es más rígida, un poco más gruesa, pero después se va adelgazando. En cambio, el brazo recíproco es uniforme en todo su espesor y no cruza el ecuador. Es más grueso que el brazo retentivo. De repente usted tiene que mirar y decir, oye, ¿cuál es el brazo retentivo y cuál es el brazo recíproco? No puedo determinarlo en boca, así porque no veo los ecuadores, porque ese ecuador tiene que ser en base a un análisis con un instrumento llamado tangenciógrafo. Entonces, pero si yo miro y veo que un brazo está adelgazándose y otro brazo está uniforme, el que es uniforme es el brazo recíproco. Es más grueso. Entonces, ahí en esa figura, ustedes pueden ver que el brazo más grueso es el que está en el inferior y ese va a ser nuestro recíproco. Ahí está. Y el brazo retentivo es el que se va a adelgazar y que es menos grueso. La misma figura, o sea, la otra postura de la figura en donde va el ecuador y nuestro brazo recíproco va en línea o sobre el ecuador. Y esto es importante en el concepto de la reciprocidad. Esto que está por el lado derecho del diente pilar, nosotros no existe en forma natural, sino que nosotros preparamos esta pared
con pequeños desgastes para lograr una cara paralela. De manera que aquí, cuando esto entra y sobrepasa el ecuador, aquí se genera una fuerza y se generan vectores y aquí llega a su punto cero. Entonces aquí cuando llega a su punto cero, esto no está ejerciendo fuerza hacia adentro. Y acuérdense que aquí la máxima fuerza va a ser de entre 0,5 y 1 kilopón, que va a ser justo en la zona más pronunciada del ecuador. En esa zona tiene que ir en contacto con el recíproco. Eso es lo que está indicando esta figura. Estos son como 3 movimientos en uno, ¿sí? Aquí, cuando ambos están asentados, esto es ecuador que está preparado. El ecuador se extiende desde aquí hasta aquí y está sobre el ecuador o a nivel del ecuador y está tocando el diente cuando esto está tocando. Entonces aquí el diente no recibe fuerza, de ningún lado está equilibrado. Cuando la prótesis empieza a desplazarse hacia arriba, empieza a ejercer una fuerza sobre el diente horizontal entre 0,5 y 1 kilopón, pero está siendo contenida, de ahí viene la contención, con el brazo recíproco. Entonces el diente sigue teniendo ninguna fuerza horizontal. Y ya cuando esto pierde contacto, aquí esta figura está mal hecha porque debería estar contactando aquí, o sea, en el aire, esto tampoco está contactando. Entonces con esta, y aquí ya vamos dando elementos para decir, oh, esta pared tiene una preparación entonces para que tiene un sentido, y el sentido es alojar el recíproco, modificar los ecuadores para que cuando actúe el brazo retentivo, el recíproco lo contenga. Entonces el recíproco es rígido, permite neutralizar la fuerza generalizada por el brazo retentivo contra el diente. Esta es la explicación de eso. Su rigidez da estabilidad, porque no se deforma, y la superficie donde se desplaza debe prepararse para seguir el paralelismo. Esta preparación es la que nosotros vamos a realizar con ayuda del eje del tangenciógrafo. Entonces, lo importante aquí también es que el recíproco va siempre en la, y tanto el recíproco como el brazo retentivo va sobre el diente. Se fija, la encía va liberada y no tiene ningún momento se posa sobre la encía, no toca la encía, siempre toca el diente. Y eso sería lo que es el brazo recíproco y brazo retentivo, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a la parte de apoyo oclusal. Este apoyo oclusal, que ya habíamos hablado del brazo retentivo, brazo recíproco, el apoyo oclusal descansa sobre la superficie del diente y ya dijimos la importancia que tenía al tener, mantenía en posición tanto la posición de la contención y la posición del recíproco. Y evita el desplazamiento gingival del retenedor. Al descansar sobre la superficie dentaria, obviamente va sobre el ecuador, evita el desplazamiento gingival del retenedor, transmite fuerzas oclusales que actúan sobre la prótesis a lo largo del eje axial del pilar. Entonces ahí está la figura, transmite la fuerza horizontal y evita que tanto el recíproco como el retentivo se desplacen, el retentivo lesione en la encía y el recíproco traspase el ecuador y produzca fuerzas horizontales. Aquí está la figura, tiene que ser tallada. Aquí el apoyo no funciona si en el diente pilar no se talla un lecho. Y este lecho debe ser ejercido en 90 grados perpendicular al eje de inserción y remoción. Entonces, aquí hay una pared perpendicular que la determina el uso del instrumento que llamado tangenciógrafo. Y sobre eso hacemos un lecho
mirado desde oclusal, un lecho, y mirado desde un corte transversal del diente, un lecho. Y este lecho tiene que tener una cara que se apoye 90 grados. Estos 90 grados permite que cuando esto se cargue, el diente reciba la carga axial a su eje de inserción. Mantiene entonces la relación de posición de ambos brazos, retentivo y recíproco. Da estabilidad, debe ser rígido, por lo que el volumen debe ser adecuado. ¿Cuál es el mayor problema que se produce con los apoyos? Primero que nada, no se elige bien la posición de los apoyos y a veces los antagonistas chocan justo en esas zonas. Hay una cúspide estampadora en el ecuador, o sea, perdón, en el apoyo. Y esa cúspide estampadora, cuando colocamos el apoyo, choca y altera la oclusión, y eso hace que el paciente no pueda ocluir o morder bien, y empezamos a desgastar el, el apoyo, o bien el apoyo empieza a recibir fuerza muy fuerte y se rompe el apoyo. Al romperse tenemos una falla mecánica, y esa falla es un fracaso finalmente de nuestra prótesis. Y tenemos el cuerpo del retenedor, que es donde nacen todos los elementos que componen el complejo retentivo, que es rígido, ubicado por sobre el ecuador y en la cara proximal, vecina al espacio dedentado. No debe interferir la oclusión con el antagonista. A todo esto llamamos cuerpo del retenedor. Parte del cuerpo del retenedor es también el conector menor. Aquí nace o se une con el conector menor. El conector menor une con la silla. Parte de este cuerpo va separado después hacia el reborde para dejar una tronera abierta. Entonces, aquí tenemos otra figura donde está el cuerpo del retenedor completamente. Aquí tratamos de dejar una tronera abierta, y ahí está tal cual la figura se abre. En este caso es un anillo, se abre aquí, da la vuelta y logramos la retención en el otro lado. Pero por un solo viaje, ¿no? Con un solo elemento. Bien, los factores que determinan la retención los vamos a ver en otra clase. ¿Y alguna pregunta o duda hasta aquí? Vimos retención, contención y reciprocidad. La pasividad es un tema importante que no se olviden. La pasividad significa que el brazo retentivo, cuando está en posición, no debe estar ejerciendo fuerza sobre el diente hacia el interior. No debe estar, tiene que estar en cero. Y la estética la vamos a ir tocando más adelante, en el sentido de dónde yo ubico exactamente ese extremo del brazo retentivo. En los dientes anteriores pasa a ser crítico esa posición, porque la posición, si queda, por ejemplo, en la mitad del diente, en el tercio medio, francamente es antiestético. Entonces, necesitamos que siempre la posición del brazo retentivo esté en el tercio cervical, como mostramos en las figuras anteriores. Tercio cervical. No toca la encía, pero tampoco se va hacia el tercio medio. Entonces, ahí tenemos otro elemento importante a considerar. Bien.